Continuamos conversando con Francisco González, quien nos visita desde la ciudad capital, Caracas. Debo reiterar que Francisco González es un andino, sus padres son andinos, tobareños y de La Grita, ¿fue? No, de Rubio, Táchira. De Rubio, estado Táchira. Y en su comunidad, Caracas, algunos familiares venden pan tobareño. Eso es muy extraordinario. Sí. Eso quiero hacer énfasis y lo haré énfasis por mucho tiempo, porque es ejemplo a seguir de cómo nosotros mantenemos las culturas de nuestros orígenes. Sí, se llama Panadería Pastelería Gonzapar, que es González Prada de mi familia. González Prada. Ah, ok, bueno. ¿En qué parte está ubicada? En el oeste, en la zona de Las Ajuntas, al oeste, Vía Los Ajá. Teques. Una zona muy parecida a esto, muy campo, muy bonito, muy Está frío. bien, está bien. Bien, estábamos conversando, concluíamos la parte del segmento anterior con un análisis respecto a los países no alineados que se están encontrando en esta oportunidad en Margarita, Nueva Esparta, y en la oportunidad también de que se nombra o se le designa la presidencia pro tempore a Venezuela durante 3 años. Sí. De dicha institución, de dicho organismo. Pero también nos preocupa, y más a mí ahorita cuando per se ya la OEA ha perdido el objetivo fundamental, cuando quienes son nombrados en representación de algunos países o de los países que le conforman se rompen con ese compromiso, con esa realidad, con esas funciones, con ese papel que deben jugar y se erigen como líderes absolutos al margen, y yo diría contraponiendo la voluntad de los países miembros, la OEA y Almagro. Quiero que me hables un poquito de ello. Sí, a ver. Veámoslo un poco desde el sur, ¿no? ¿Cómo se ve desde allá? Tuve la suerte, como le decías anteriormente, profesor, viviendo en Argentina, hay un tema en el Cono Sur que tiene que ver con los nacionalismos también, tiene que ver con los temas desde Uruguay, Argentina, bueno, son históricos, y eso se da también porque creo que Almagro logra, de una manera inteligente además, fue canciller, fue embajador en China varios años, además, entonces logró cooptar esas, digamos, afinidades de los gobiernos de izquierda, progresista, nacional popular, para que le dieran el voto y entrara a la OEA. Así funcionó. Usó. Eso. Él logró cooptar esas afinidades de manera inteligente y se montó allí. Muy bien, hasta ahí. Entonces, ¿qué se pensó desde los gobiernos progresistas de izquierda? No, tenemos uno nuestro, desde las voluntades latinoamericanistas, de las voluntades emancipatorias, ahí en ese aparato. Como es un aparato, una institucionalidad que ha funcionado históricamente, girando en torno a los intereses de Estados Unidos, ¿verdad? Ahora vamos a ver si con Almagro ahí podemos hacer la contraria. Lamentablemente no funcionó. No funcionó. Y la experiencia con respecto a lo que tiene que ver con estos últimos meses con Venezuela se demostró muy fehacientemente que él está jugando a otros intereses. Tanto así que Almagro se ha reunido, buscado apoyos económicos, políticos y financieros, incluso mediáticos, por parte de republicanos, del Partido Republicano de Estados Unidos en contra de Venezuela. Eso ya es público y notorio, ¿verdad? ¿Qué está pasando allí? El otro día veíamos que algunos intelectuales venezolanos, latinoamericanistas han dicho, no, pero es que el problema es que Almagro asume eso como algo personal contra el presidente Nicolás Maduro o contra algún otro de la de América Latina. Está bien, sí, pero yo creo que va un poco más allá. Y eso tiene que ver con cuestiones históricas, ¿no? Yo creo que tiene que ver también con el hecho de una institucionalidad que ocurre allá en Estados Unidos y que hace que desde 1890 se cree lo que fue esa institucionalidad, lo que llamaron el panamericanismo. A ver, conversamos de la Carta de Jamaica hace rato, 1815, pero en 1826 Bolívar desde la Carta de Jamaica ya vislumbraba el Congreso Anfictiónico de Panamá. Sí, esa es la edición. Sí, la edición del MINSI que trae el extracto que consiguió el profesor Valera. 1815, el 2015, que se presenta a Amílcar Valera. Sí, del profesor ecuatoriano, que lo consiguió en el archivo de Ecuador, General de Ecuador, del Banco Central, y allí estaba la original, y la tuve en las manos. Bueno.
de alguna u otra manera pues nos la hicieron llegar, ¿no? Sí, sí. Tenemos que hablar mucho de esto también, quizás será en otro programa. Sí, sí, profesor, Porque estamos a la hora. habían manos oscuras ahí que no permitían que se hiciesen alguna cosa. Varios años, así Pero es. bueno, seguimos con la OEA. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que desde 1826, cuando fue el Congreso Fictiónico de Panamá, Estados Unidos logra y ve pues la posibilidad de que Bolívar a la cabeza con los países de índole antiimperialista, ¿verdad? Logre cooptar una antihegemonía desde la cooperación sudamericana, lo que llamaban la integración, la unidad latinoamericana, desde las ideas de Francisco de Miranda, O'Higgins, en Chile, en Argentina también San Martín y otros pensadores del continente. En Venezuela, por supuesto, Bolívar, Sucre, Francisco de Miranda. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ven esa posibilidad y en 1826 Quincy Adams logra infiltrar dos agentes, Richard Anderson y John Sargent, para que ellos con la línea estadounidense tergiversen el Congreso. Eso lo hicieron. Y lo lograron, lamentablemente. Bolívar estaba ya, bueno, ve que estaba en Perú, habían problemas con el tema del Perú, no pudo estar físicamente, pero se hizo el Congreso, que lo vislumbraba desde 1815. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos logra, desde ese 1826 hasta 1890, generar toda una dinámica que llamaron el panamericanismo, que eso no tiene que ver con integración. Esa es la integración, pero la usanza de los intereses de Estados Unidos, no de los países de América Latina. Entonces, ese panamericanismo que hizo, logró en 1890 generar una primera convocatoria en Washington para generar una especie de oficina panamericana, en la cual cada país ponía una cuota aparte, ¿verdad?, de su dinero para participar, pero Estados Unidos, por ejemplo, si usted viene de Colombia, le ponía su cuota aparte. Estados Unidos era quien distribuía. Sí, si Colombia pone una cuota aparte, yo pongo la misma de Colombia. Argentina pone tanto, yo pongo lo mismo de Argentina. Venezuela y así. Es decir, quien todos los puso... países estaban unidos como por una soga, pero en el cuello. Exacto. Así se armó esa institución. Y esa fue la primera convención interamericana que se va a generar durante todo este lapso y llega hasta 1848, cuando se da ya en Colombia, justo en el Bogotazo, esa novena convención interamericana donde se crea la OEA. Así es. Desde 1890 hasta 1848, todo ese lapso de tiempo, en ese periodo, Estados Unidos fue creando cada uno de esas convenciones, esos congresos, para llegar hasta la conformación ya institucional, jurídica internacional de lo que era la OEA, Organización de Estados Americanos. Entonces, ¿qué nos dice eso, profesor? No es una cuestión solamente de, sí, porque Almagro es un tipo malo y no me cae mal y le grita a Maduro, ay, sí. No. Eso es un tema internacional que tiene que ver con instituciones jurídicas fabricadas desde a la usanza de Estados Unidos. Y eso es la OEA. Así es. Entonces, y eso que nos pone a nosotros en... Almagro es un instrumento. Almagro es alguien que se acomodó a la institucionalidad que está ahí montada desde hace más de 100 años. Eso es lo que hizo Almagro. Porque muchos quieren decir, no, porque se hizo en 1848 cuando se hubo casualmente coincidió con el Bogotazo, cuando mataron a Gaitán en Colombia. Pero realmente viene desde 1890 hasta el día de hoy, pues. Esa institucionalidad que fabricó Estados Unidos, en la cual la OEA, lo que llamaban, Fidel, como la Cancillería de las colonias, ¿no? Así es. Pero no, o sea, realmente funge a los intereses de Estados Unidos con una visión mercantilista hacia el continente, de la venta, como decía José Martí, la venta de productos invendibles, que cualquier cosa que hacen bagatela, entonces no quieren vender a nosotros, las obras que les quedan a ellos. Lo que está ya desincorporado y sí, le sobraron allá almacenado. Eso es. Entonces, yo creo que Venezuela, y eso lo dijimos, profesor, muchas veces lo dijimos en el programa y lo hemos dicho en la universidad y en todos los espacios que tenemos la oportunidad, lo vamos a decir aquí, en Tobareña Televisión, que Venezuela debe revisar, por un lado, primero, cómo participar, si participa o no ahí. Y lo otro, Venezuela debe continuar, el gobierno venezolano a través de Nicolás Maduro y de la canciller Delcy Rodríguez, debe exhortar a los países del continente que se logre destituir a Almagro de esa institución. Porque Almagro sigue trabajando constantemente para romper con los intereses de nuestros países latinoamericanos. Y fortalecer el status quo. Así es. Ayer mismo él sacaba en su Twitter, porque es muy tuitero, ¿no? A él le gusta el Twitter. Sí. Hay que mandar algunos Twitter que tenemos por ahí, del grupo un Twitter amarillo. El grupo usted lo vio, ¿no? Ese Twitter. Sí, el grupo Rata. El grupo Rata. Donde está... Ya lo socializamos. Sí, está el Ramos Alub, está el otro, Chugo, y al final, la Almagro, el grupo Rata este.
Y bueno, sí, están fungiendo como unos roedores, ¿verdad? Que han entronizado en estas instituciones imperialistas para venir a romper con las identidades de los pueblos latinoamericanos. Y Almagro está en esas, sigue en esas. Y yo creo que Venezuela debe exhortar a que Almagro o renuncie o se haga una fuerza dentro de la OEA para que ese señor salga de ahí inmediatamente. Se tiene que hacer. Ya tiene rato que perdió legitimidad como secretario general de la OEA. Totalmente. Sí. Bien, no vamos a seguir con quien no vale la pena que se le dedique tanto tiempo. Acertó el presidente en aquel momento, el gigante Chávez, en designar a Maduro como la propuesta para presidente de la República de Venezuela. A ver, yo creo que, ¿cómo le digo? Más que uno tiene que ver la historia un poco, cómo se van desarrollando los acontecimientos, más que uno a veces quiere como que las voluntades, las cosas como que uno quiere, se dan las cosas, uno tiene que tratar de ser muy objetivo en los análisis históricos, ¿verdad? Y yo creo que el comandante Chávez no pensaba que se iba a ir, no pensaba que se iba a ir. Es un análisis que se ha hecho. Chávez era un hombre muy fuerte, ¿no? Ves que lo habían operado varias veces. Y esa última, incluso en el final, su último Twitter, lo que sentía no lo reflejaba. Y no creo que no se rindió al final. Así incluso, es. no se rindió al final. No se rindió al final. De hecho, cuando él habla ese 8 de diciembre famoso, ¿verdad? Que antes de irse, él dice sí. Claro, sabía que estaba mal, pero dice sí, es algo un sí condicional. Todavía no lo da como no estaba rendido. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que incluso en las circunstancias más adversas de su salud, Chávez nunca se rindió. Y nosotros tenemos que, en eso, digamos que en lo que el baluarte de lo que ha sido el proceso de estos años para nosotros, Venezuela y América Latina, tiene que ser esa fuerza de voluntad tremenda que tuvo el comandante Chávez y nosotros continuar con la fuerza y para adelante, pues. Nunca retroceder nada, siempre hacia adelante. En ese sentido creo que Nicolás Maduro, el presidente Nicolás, pues le toca en esta situación estar... No miremos para allá porque la luz está prendida y si le hacemos caso tenemos que cortar. Sí, y es muy interesante. Él le toca en estas situaciones adversas mantenerse, y no solo eso, sino mantener el símbolo que representó y que representa Venezuela, hablando de la MENOAL, hablando de la OEA y hablando de todos estos países en resistencia, del status quo internacional, primero para América Latina y para el mundo. Entonces, es un punto de honor para nosotros mantenernos en la alianza, en este momento, alrededor del presidente Nicolás Maduro. Eso tenemos conciencia de eso. Bien. Y eso lo ven en América Latina, lo ven en Argentina, lo ven en Ecuador y lo ven en Bolivia, profesor. Creo que es muy importante nuclearse y empujar hacia adelante desde las organizaciones. El reimpulso de las organizaciones en el poder, es el poder popular, eso es muy importante. Ok, disculpa que te haya interrumpido, pero es que teníamos presión allá. Según tengo entendido y pregunto, tenemos la oportunidad de un nuevo espacio, de continuar con un nuevo... Ok, entonces vamos a comerciales y ya regresamos.